¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un día lo perdieras todo? No me refiero a perder las llaves o el teléfono. Me refiero a todo. Tu casa, tu dinero, tus amigos, tu identidad. Yo no tenía que preguntármelo. Yo lo viví. Mi historia no es para que sientas lástima por mí, sino para que quizás te encuentres a ti mismo en ella. Esta es la historia de cómo pasé de ser millonario a mendigo, y de cómo en la más absoluta nada encontré la vida que siempre había buscado sin saberlo. Tuve todo lo que la sociedad te dice que debes desear. Dinero en el banco que no podía gastar, autos de lujo que apenas conducía, viajes a lugares exóticos de los que solo recuerdo las fotos. Desde afuera, mi vida era la definición del éxito. Un carrusel de logros, fiestas y reconocimiento. Pero lo que nadie sabía, lo que ni yo mismo me atrevía a admitir, era que por dentro estaba completamente vacío. Cada mañana me despertaba en una cama inmensa, en una casa que parecía un museo, pero con una sensación de soledad tan profunda que ningún lujo podía llenar. El silencio en esa casa era ensordecedor. Pensaba que acumular más cosas, más ceros en mi cuenta, más aplausos, me haría sentir completo. Pero cada nuevo logro era como un trago de agua salada para un sediento. Solo aumentaba mi necesidad. Me sentía cada vez más lejos de la persona que alguna vez quise ser. El éxito se había convertido en una adicción. La adrenalina de cerrar un negocio, de comprar algo nuevo, duraba apenas unos minutos. Después volvía ese vacío, esa voz insidiosa en mi cabeza que me decía que no era suficiente, que tenía que demostrar mi valía una y otra vez. Vivía para el siguiente objetivo, sin disfrutar nunca el presente. Estaba atrapado en una jaula de oro que yo mismo había construido, hasta que un día el universo decidió que ya había tenido suficiente, y todo se derrumbó. No fue un solo golpe, fue una tormenta perfecta. Una mala inversión, basada más en mi arrogancia que en la lógica. La traición de alguien en quien confiaba ciegamente. Una serie de decisiones impulsivas, tomadas con el ego al volante, sin escuchar esa pequeña voz de la intuición que intentaba advertirme. En cuestión de meses, el imperio que había tardado años en construir se desmoronó como un castillo de naipes. Primero fue la empresa, luego la casa. Los autos fueron embargados uno por uno. Los amigos que llenaban mis fiestas desaparecieron tan rápido como el champán que solían beber. Incluso mi familia, cansada de mi ausencia emocional y mi obsesión por el trabajo, se distanció. Recuerdo el último día, de pie frente a lo que había sido mi hogar, con una sola maleta en la mano. Miré mis manos vacías, las mismas manos que habían firmado cheques de millones. Y no podía comprender cómo algo tan aparentemente sólido se había desvanecido tan rápido. Me sentía desnudo, expuesto. El hombre que todos admiraban ya no existía, y por primera vez en mi vida no tenía ni idea de qué hacer a continuación. Durante semanas caminé sin rumbo por una ciudad que antes había sido mía. Dormía en albergues, en estaciones de autobús, donde podía. Comía lo que la gente me daba o lo que encontraba. El hombre acostumbrado a los restaurantes de 5 estrellas ahora agradecía una sopa caliente. Y fue ahí, en medio de la calle, con el frío calándome los huesos, donde descubrí algo que no había sentido en años. Silencio. Pero no era el silencio aterrador de mi mansión vacía, era un silencio diferente, un silencio pacífico. Por primera vez en mi vida adulta no tenía una agenda, ni una reunión, ni una llamada que hacer. No tenía nada que demostrarle a nadie, no tenía nada, y por lo tanto no tenía absolutamente nada que perder. Ese fue el comienzo de mi verdadera educación. La gente pasaba a mi lado, algunos con miradas de lástima, otros con indiferencia. Antes esa lástima me habría destruido el ego. Ahora la aceptaba con una extraña sensación de gratitud. Porque esa lástima me estaba enseñando humildad. Empecé a observar, a ver la vida sin los filtros del éxito y el estatus. Vi a un trabajador compartir la mitad de su sándwich con un extraño. Vi a una mujer sonreírle a un niño en la calle, una sonrisa genuina, llena de luz. Vi pequeños actos de bondad que antes, desde la ventana de mi auto de lujo, eran invisibles para mí. Empecé a entender que el verdadero valor no estaba en las cuentas bancarias, sino en la conexión humana. Comprendí, de la manera más dura posible, que a veces uno tiene que tocar el fondo más profundo para empezar a ver el valor real de las cosas simples. Un techo sobre tu cabeza, una comida caliente, una conversación sincera. Mi perspectiva del mundo estaba cambiando radicalmente.
Una noche, mientras intentaba resguardarme del frío bajo un puente, conocí a un anciano. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero sus ojos tenían una claridad que yo había perdido hacía mucho tiempo. Compartimos el poco pan que teníamos en silencio por un rato. Y entonces me miró y me dijo algo que se grabó a fuego en mi memoria. No te castigues por perder lo que en realidad nunca fue tuyo. A veces la vida te quita todo lo que tienes, para devolverte el alma. Esas palabras, esas simples palabras me rompieron por completo. Me derrumbé. Lloré como no lo había hecho desde que era un niño. Lloré por el hombre arrogante que fui, por el tiempo que perdí persiguiendo fantasmas, por las personas a las que lastimé con mi indiferencia. Lloré de rabia, de tristeza, pero también, extrañamente, de alivio. Esa noche, bajo ese puente, entendí mi verdadera bancarrota. Mi mayor pobreza no había sido perder el dinero, había sido perder la capacidad de sentir, de conectar, de ser vulnerable. Estaba tan ocupado construyendo un imperio de cosas que había dejado que mi mundo interior se convirtiera en un desierto. Hoy, mi vida no se parece en nada a la de antes. No tengo autos de lujo ni una mansión. Vivo en un pequeño apartamento. Trabajo en algo que me da lo suficiente para vivir con sencillez. Pero tengo algo que todo mi dinero no pudo comprarme. Tengo paz. Camino más despacio. Me tomo el tiempo para saborear mi café por la mañana. Agradezco el sol, la lluvia, la conversación con un vecino. Estoy aprendiendo, cada día, a vivir con menos cosas y con más sentido. A veces miro hacia atrás, a esa vida de opulencia, y no siento nostalgia ni arrepentimiento. Sonrío. Sonrío porque tuve que perderlo todo para darme cuenta de que nunca fui realmente libre. Estaba encadenado a mis posesiones, a mi reputación, al miedo constante de perderlo todo. Ahora que no tengo casi nada, soy más libre que nunca. No sé qué me depara el futuro. No sé si algún día volveré a tener éxito material. Pero si lo hago, será diferente. Esta vez, quiero que lo que construya nazca desde adentro, desde la pasión y el propósito, no desde el miedo o la necesidad de aprobación. Porque finalmente entendí la gran paradoja. Uno puede ser millonario en cosas materiales y al mismo tiempo, ser un completo mendigo en el alma. Y la riqueza del alma es la única que nadie te puede quitar. Gracias por acompañarme en este pedazo de mi historia. Si este mensaje resonó contigo de alguna manera, te agradecería mucho que le dieras un me gusta al video y te suscribieras al canal para no perderte más contenido como este. Y me encantaría saber tu opinión. Déjame un comentario contándome sobre qué tema te gustaría que habláramos en el próximo video. Tu voz es muy importante para mí. Nos vemos pronto.